¿Hasta dónde puede llevar la fe ciega? ¿Cuándo la búsqueda de iluminación se transforma en locura colectiva? ¿Y qué ocurre cuando un solo hombre convence a miles de que el fin del mundo está cerca y que solo él puede guiarlos a la salvación? Desde Crímenes del Mundo nos adentramos en el corazón de Japón, una tierra conocida por su orden, su tradición y su tecnología avanzada. Emergió a finales del siglo XX una secta que rompería todos los esquemas, Aum Shinrikyo, o el culto de la verdad suprema. Una nueva religión o una maquinaria del terror, un gurú iluminado o un manipulador sediento de poder. ¿Cómo se llega desde la meditación hasta el asesinato en masa? ¿Y qué sombras se esconden aún hoy detrás del nombre Aum Shinrikyo? Un líder entre la penumbra. ¿Quién fue Shoko Asahara? ¿Puede un hombre ciego guiar a otros hacia la luz? ¿O es precisamente su ceguera física la que le otorga un aura de misterio, una excusa para mirar más hacia adentro que hacia afuera? Shoko Asahara, nacido como Chizuo Matsumoto, vino al mundo en 1955 en una familia humilde de Kumamoto, en el sur de Japón. Sufría de glaucoma congénito, lo que le dejó parcialmente ciego desde la infancia. Fue enviado a un internado para personas con discapacidad visual, donde, según antiguos compañeros, ya comenzaba a mostrar rasgos manipuladores y un deseo insaciable de dominar a los demás. ¿Era solo un niño con ambición o ya se gestaba en su interior una personalidad megalómana? En su juventud, Asahara estudió medicina china tradicional, prácticas esotéricas, yoga, astrología e incluso fragmentos del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero su interés no era meramente académico. Era un alquimista del pensamiento, combinando creencias orientales con visiones apocalípticas, tomando prestado de todas las religiones lo que necesitaba para construir su propia cosmología. En 1987 fundó Aum Shinsen no Kai, que más tarde se convertiría en Aum Shinrikyo. Se proclamó a sí mismo el nuevo Buda, el Cristo moderno, el único capaz de conducir a la humanidad a través del Armagedón que se avecinaba. Su carisma era indiscutible, su voz era hipnótica, su presencia casi mística, pero ¿era realmente un iluminado o simplemente un actor brillante en el papel de su vida? Asahara enseñaba que el mundo estaba en decadencia, que solo los puros serían salvados, y que él era el canal entre los humanos y lo divino. ¿Es posible que haya llegado a creer sus propias mentiras? Lo cierto es que, antes de ser un criminal, fue un símbolo, y como todo símbolo, no podía ser cuestionado sin consecuencias. El nacimiento del culto, fe o manipulación disfrazada. ¿Cómo se convierte un centro de yoga en una organización criminal? ¿Qué líneas se cruzan antes de que un grupo espiritual se transforme en una secta mortal? Aum Shinrikyo atrajo a sus primeros seguidores ofreciendo lo que todos, en algún momento, desean: paz interior, propósito, comunidad, una verdad superior. En una sociedad como la japonesa, altamente competitiva, aislada y exigente, Asahara ofrecía alivio, pero también poder. Prometía habilidades sobrenaturales, telepatía, levitación, inmunidad al sufrimiento, incluso la vida eterna. Los nuevos adeptos eran en su mayoría jóvenes brillantes, estudiantes universitarios, profesionales de la ciencia y la ingeniería, personas con formación y futuro. ¿Cómo fue que abandonaron todo para seguir a un hombre que predicaba el fin del mundo? Dormían poco, ayunaban durante días, se sometían a baños de purificación extremos, escuchaban grabaciones de la voz de Asahara durante horas e incluso eran inyectados con sustancias psicoactivas para debilitar su voluntad. ¿Dónde termina el libre albedrío y comienza la programación? ¿Es fe cuando se impone con ayuno, encierro y drogas? Los miembros entregaban todos sus bienes materiales al culto, rompían vínculos con sus familias, perdían el derecho a dudar. El pensamiento individual era sustituido por un solo mantra: obedecer a Asahara. Y cuanto más obedecían, más se endurecían las reglas.
El líder comenzó a hablar de enemigos, traidores internos, gobiernos corruptos, potencias extranjeras. La paranoia se instaló. Aum ya no era una vía espiritual, era una máquina de obediencia, paranoia y muerte latente. El salto al extremismo, religión o célula del fin del mundo. ¿En qué momento una organización religiosa deja de buscar el cielo y empieza a preparar el infierno? Para Asahara, la verdad suprema no solo incluía iluminación, incluía guerra. Según sus visiones proféticas, el mundo iba a ser destruido por un conflicto nuclear entre Estados Unidos y Japón, y solo Aum Shinrikyo sobreviviría como la nueva raza espiritual dominante. El mensaje de paz se contaminó de odio. El mantra del amor fue sustituido por doctrinas de purificación a través de la muerte. Aum comenzó a entrenar a sus miembros en combate, en sabotaje, en química, en electrónica militar. Reclutó científicos y expertos para construir armas, desde gases venenosos hasta rayos láser experimentales. La secta no solo creía que el apocalipsis llegaría, estaba decidida a provocarlo si era necesario. Construyeron laboratorios clandestinos en instalaciones ocultas. Intentaron crear su propio armamento biológico. Increíblemente, hasta intentaron adquirir tecnología para fabricar una bomba nuclear. ¿Cómo fue posible que una organización religiosa pudiera operar con este nivel de sofisticación sin ser detenida? En 1994, antes del ataque de Tokio, Aum probó su capacidad en una ciudad llamada Matsumoto. Allí liberaron gas sarín por primera vez, asesinando a 8 personas. Pero las autoridades no conectaron ese ataque con el culto. Se subestimó al enemigo, o el disfraz religioso fue demasiado efectivo. Mientras el mundo veía a Aum como una secta excéntrica, ellos se preparaban para matar, y nadie lo vio venir hasta que fue demasiado tarde. Antes de continuar con el fatídico suceso del metro de Tokio, te invito a que conozcas al monstruo de Saitama. Tokio, 1995, el día que el infierno llegó al metro, 19 de marzo de 1995, un lunes como cualquier otro, el metro de Tokio bullía de vida, estudiantes, oficinistas, madres, turistas. Nadie imaginaba que ese día la muerte bajaría con ellos al subsuelo. 5 miembros de Aum Shinrikyo subieron a vagones distintos del metro de Tokio. Llevaban bolsas de plástico llenas de gas sarín líquido envueltas en papel de periódico. Con paraguas afilados perforaron las bolsas justo antes de salir del vagón. El gas incoloro e inodoro comenzó a esparcirse. ¿Qué sintieron las primeras víctimas? Mareos, ardor, asfixia o una confusión total. El caos estalló en cuestión de minutos. Personas desmayadas, ojos sangrando, cuerpos convulsionando en los andenes. Murieron 13 personas. Más de 6.000 resultaron heridas, muchas de ellas con secuelas permanentes. ¿Qué lógica, por retorcida que sea, puede convertir a miles de inocentes en daños colaterales de una visión apocalíptica? La ciudad de Tokio, una de las más organizadas y seguras del mundo, se sumió en el pánico. ¿Y la nación japonesa? ¿Cómo enfrentar el hecho de que esta atrocidad no fue causada por un enemigo externo, sino por sus propios ciudadanos? La caída del culto, justicia o advertencia ignorada. ¿Puede una estructura tan compleja, tan profundamente arraigada en la mente de sus miembros, caer de la noche a la mañana? ¿O lo que cae realmente es solo la fachada visible, mientras sus raíces siguen vivas bajo la superficie? Tras el ataque con gas sarín en el metro de Tokio, el gobierno japonés no tuvo más remedio que actuar con toda su fuerza. Los allanamientos a las instalaciones de Aum Shinrikyo revelaron horrores que parecían salidos de una pesadilla distópica. Laboratorios equipados para producir armas químicas, celdas de aislamiento, montañas de documentos con predicciones, recetas apocalípticas y registros de tortura. Se descubrieron almacenes con precursores de gas sarín, cultivos de bacterias como anthrax y botulismo,
y drogas que eran administradas a los seguidores para suprimir el pensamiento independiente. ¿Qué buscaban realmente? ¿Protección? ¿Control? ¿Deshumanización total? El 16 de mayo de 1995, Shoko Asahara fue capturado, escondido dentro de una pequeña habitación secreta, camuflada en el suelo de una de las instalaciones del culto. Estaba acurrucado, sucio, en silencio. No opuso resistencia. ¿Dónde estaba el Mesías entonces? ¿Dónde quedaron las promesas de trascendencia, de poder divino? En los meses siguientes, más de 200 miembros de la organización fueron arrestados. Algunos colaboraron, otros se negaron a decir una palabra, varios, incluso en prisión, siguieron viendo a Asahara como un profeta y mártir. Durante su largo juicio, Asahara apenas hablaba. En ocasiones, balbuceaba frases incoherentes. En otras miraba en silencio como si ya no estuviera ahí. ¿Era una estrategia? ¿Locura real? ¿O simplemente desprecio absoluto por quienes lo juzgaban? En 2004 fue condenado a muerte. Y aunque su ejecución se retrasó durante años por la complejidad del caso, finalmente fue ejecutado en julio de 2018, junto a otros 6 miembros de alto rango del culto. ¿Fue ese el cierre? ¿La justicia definitiva? ¿O solo fue una advertencia ignorada de que las ideas extremas nunca mueren tan fácilmente? Los ecos del miedo. ¿Y si nunca se fue? ¿Puede desaparecer una idea solo porque su creador fue silenciado? ¿O más bien se transforma, se disfraza y espera en las sombras? Después de la ejecución de Asahara y la disolución oficial del culto, el miedo no se desvaneció en Japón. Por el contrario, se transformó en una vigilancia silenciosa, en una tensión constante. Las autoridades descubrieron que Aum Shinrikyo no había muerto, solo había cambiado de piel. Muchos de sus seguidores simplemente adoptaron nuevas identidades religiosas. Surgieron nuevas organizaciones como Aleph y Hikari no Wa, que aseguraban haberse distanciado de las ideas violentas, aunque muchas aún veneraban las enseñanzas filosóficas de Asahara. ¿No es inquietante pensar que incluso después de todo el dolor y muerte causados, aún haya quienes encuentren sabiduría en sus palabras? ¿Qué necesita el ser humano para abandonar completamente una creencia, incluso cuando se ha teñido de sangre? En 2016, el gobierno japonés aún tenía vigilancia activa sobre más de 1.500 seguidores activos del culto, repartidos en células silenciosas en distintas regiones del país. Se descubrieron intentos de reclutamiento en universidades, foros de Internet e incluso en el extranjero. ¿Y qué decir de los seguidores que huyeron del país antes de la caída? Algunos se refugiaron en Rusia, donde Aum Shinrikyo tenía una presencia notable. De hecho, en un giro escalofriante, hubo momentos en que el culto fue tratado con indulgencia fuera de Japón, presentándose como una organización esotérica oriental más. En la era de Internet, las palabras y los símbolos son eternos. Cuentas anónimas aún comparten frases de Asahara. Grabaciones de sus discursos circulan en redes ocultas. Y para algunos, la historia del culto no es una advertencia, sino una inspiración. ¿No es esa la verdadera pesadilla? Que el mal no necesita renacer, solo necesita ser recordado de manera equivocada. Redención, locura o puro poder, ¿se puede volver del abismo? ¿Puede una secta así encontrar redención? ¿Pueden sus miembros reconstruir sus vidas y recuperar su humanidad? ¿Y qué ocurre con aquellos que aún creen? Después del colapso de Aum Shinrikyo, algunos de sus antiguos seguidores intentaron reinsertarse en la sociedad. Algunos lo lograron, otros quedaron marcados de por vida, aislados, repudiados, atrapados en una mezcla de vergüenza y vacío espiritual. ¿Cómo se enfrenta una persona al hecho de haber dedicado años de su vida a un líder que resultó ser un asesino en masa? ¿Es posible reconciliar la fe con el horror? Hay testimonios conmovedores de exmiembros que lograron salir del culto. Algunos cuentan cómo fueron captados cuando eran jóvenes, en momentos de vulnerabilidad,
promesas de comunidad, propósito y transformación espiritual. Muchos no sabían lo que realmente ocurría dentro de las estructuras superiores. Solo cuando intentaban salir, notaban que no estaban en una religión, sino en una prisión mental. Pero otros nunca dejaron de creer. Para ellos, Asahara fue incomprendido, un visionario, un mártir ejecutado por decir la verdad. La redención para esos no solo no existe, sino que no se busca. Incluso entre aquellos que abandonaron, persiste una pregunta dolorosa: ¿cómo pude no verlo? ¿Cómo dejé que me controlaran así? Y también, ¿quién soy ahora sin esa fe? En un nivel más profundo, la historia de Aum Shinrikyo nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Quién no ha sentido alguna vez el deseo de creer en algo más grande? ¿Quién no ha buscado sentido, comunidad, trascendencia? El problema no es creer. El problema es entregar la razón. El problema es no saber cuándo la fe deja de ser un faro y se convierte en una soga. Aum Shinrikyo no fue solo un culto japonés, fue un espejo oscuro en el que la humanidad vio reflejado su potencial más temible, la capacidad de justificar cualquier cosa en nombre de una supuesta verdad suprema. Porque al final, ¿qué es más aterrador? ¿El gas que mata en silencio o la palabra que convierte a los hombres en verdugos? Déjanoslo en los comentarios. Recuerda, aceptamos sugerencias para futuros videos, así que si tienes un caso siniestro que te intriga o una historia real que crees que merece ser contada, déjala en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video con más Crímenes del Mundo.